nuevo. Seguimos con esta jornada tan interesante sobre inteligencia artificial y tecnología. Nosotros vamos a hablar ahora de cómo impactan estas innovaciones en los empleos en una mesa titulada Talento y formación, las personas en el centro del cambio. Nos acompañan Antonio Saravia, director adjunto de Economía Digital y responsable de los programas de talento de Red.es, del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, y Idoia Salazar, fundadora y presidenta del Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial Odesia, Rocío Millán, directora del Servicio Corporativo de Grupo Adecco, y David Villaseca, director de Estrategia Digital y Tecnológica de Moeve. Muchísimas gracias a todos por la conversación. Vamos a empezar con una visión un poco de presente, porque siempre hablamos de la inteligencia artificial a futuro y quería preguntaros un poco qué está sucediendo ya desde vuestros ámbitos, cómo se está utilizando ya la inteligencia artificial en las empresas. Si quieres empezar, Antonio. Bueno, venga, rompiendo un poquito el hielo. La verdad que desde que apareció la disrupción de la IA generativa, supuso una auténtica revolución. Yo creo que en general la sociedad, que era poco consciente de lo que la IA hacía o estaba por ahí detrás ya muchos años haciendo, de repente llegó a la sociedad. Cuando llegó a la sociedad significa que llega a los ciudadanos, a todos nosotros. No preguntemos quién está usando la IA, pero es que llega también a los profesionales, pero es que llegan también a los clientes y a las empresas que se relacionan. Entonces ya no puedes evitar nada. Incluso aquel que dice, la IA todavía no tengo... No, perdona, tus clientes, tus usuarios, todos están ya utilizándola, tienes que posicionarte como profesional. Por supuesto, en empresas medianas o grandes, llevan ya seguramente muchos años y ahora acelerando más. Típicamente el problema suele ser más en la pequeña, microempresa, etcétera, o el autónomo o el profesional. Pero incluso ellos, ya te diría que ya los están utilizando y que, claro, lógicamente, si hablamos de los perfiles no empresas grandes, pues normalmente le ayudan en sus tareas. O sea, automatizar ciertas tareas, utilizar, digamos, todas las capacidades que tiene la IA generativa de procesamiento, de trabajar con documentación, etcétera, y ciertas automatizaciones quizá más básicas de procesos. Por supuesto, en empresas medianas o grandes estamos hablando de otro nivel. Pero yo diría que sorpresivamente o no, se está usando más de lo que la gente dice. Idoia, ¿cómo lo ves? Pues a mí me parece, me gustaría recalcar esta idea que fue ChatGPT, justo ChatGPT, como el punto de inflexión de la adopción de la inteligencia artificial. Era curioso, yo más de 15 años con temas de inteligencia artificial, dando charlas sobre estas cosas y la gente me hacía un caso relativo. Y ya cuando les hablaba de ética e inteligencia artificial ya me decían esto, ya vamos, seguro que no. La IA si acaso para temas económicos y la ética me va a suponer una ralentización de mi producción y me va a suponer un aumento de coste, así que cuando yo les hablaba de esto, pues es verdad que a nivel de, estoy hablando de antes de ChatGPT, incluso a nivel de grandes empresas, se veía como, hubo un tiempo, como 2 o 3 años antes, no sé si os acordáis, se empezó a poner de moda, pero de una manera un poco, justo de esa palabra, de moda sin tener nada detrás. Es decir, empezaba a ser como bastante... cool, como si dijéramos, poner después de nuestros productos que tenían IA. Empezó a aparecer una televisión con IA que en realidad no llevaba ni IA, pero sí para marketing pues suponía sumarle algo de precio, un cepillo de dientes con IA, este tipo de cosas y más de moda que de otra cosa. ¿Qué es lo que pasó con la llegada de ChatGPT? Incluso los grandes directivos no sabían muy bien para qué servía la IA, más allá de cosas pues, muy puntuales. Con ChatGPT ocurrió pues, algo importante, que es que empezamos a entender a nivel general qué es esto de la inteligencia artificial. Es decir, pues todos a nivel democrático, lo hemos comentado antes, independientemente si eres un profesional técnico o si eres un profesional relacionado más con las letras, empezamos a comprender, gracias a esa posibilidad de interacción en lenguaje natural con las máquinas, pues en un lenguaje sencillo que era esto de la inteligencia artificial. Incluso esos grandes directivos, que antes lo veían como moda, empezaron a comprender que podría llegar a ser algo estratégico y que debían ya empezar a implementarlo no solo a nivel de marketing, sino a nivel de producción. Yo creo que esa fue la clave, empezar a entender esta tecnología y para qué poder usarla. Sin duda, a nivel de puestos de trabajo, que es lo que nos interesa, empezó a permear en todas las áreas. Es decir, aquí no hablábamos ya de una tecnología adaptable a empresas tecnológicas o ámbitos
muy concretos. Absolutamente todas las empresas de absolutamente todas las áreas ya están empezando a tenerlo. No, ya, bueno, absolutamente, o sea, ahora mismo ya... Luego entramos más en profundidad. Para acabar con este tema, sí. yo creo que en el momento actual en el que nos encontramos no hay una empresa, iba a decir en el mundo, pero bueno, alguna habrá, pero pocas, que no tiene claro que deben de alguna manera incorporar en alguno de sus procesos y sin duda a nivel estratégico la inteligencia artificial. Gracias, Idoia. David. Gracias por la invitación. En el caso de MOEB estamos enfocando la inteligencia artificial para un propósito mayor, que en este caso es acelerar la transición energética hacia un entorno sostenible de toda la sociedad. Y en este sentido, por concretar, estamos combinando no solo la inteligencia artificial, los datos, incluso otras tecnologías también conectadas como la computación cuántica, para asegurar que estamos, en este caso, hoy ya, optimizando nuestros activos, por ejemplo, nuestros parques energéticos. Pero también estamos construyendo nuevos activos digitales y en nuestro caso, por ejemplo, estamos construyendo nuevas plantas nativas digitales, lo cual es al final utilizar toda esta potencia para construir plantas de biocombustibles de segunda generación e hidrógeno verde. Con lo cual, lo que estamos haciendo es realmente poner en marcha hoy ya, con efectos ya hoy, esta nueva tecnología y esto está teniendo mucho impacto porque nos está ayudando a nuestros compañeros a hacer este trabajo y esta transformación, que es un gran trabajo de una forma más sostenible y también nos está ayudando a tener un impacto positivo en toda la sociedad porque estamos creando talento, estamos creando capacidades y estamos creando nuevos empleos. Muchas gracias. Rocío. Bueno, yo además pienso que la IA, como muchas revoluciones tecnológicas, empezaron antes en el ámbito doméstico que en el empresarial, ¿no? que tardamos siempre un poco más en reconocer cuál es la oportunidad y tomar una decisión respecto a la aplicación, y la IA no ha sido menos. En el caso de Adecco, lo primero que nos preocupó o ocupó antes de empezar a aplicar la IA en los procesos era tener un gobierno responsable y ético que marcara la guía y que marcara un poco las directrices respecto al uso responsable de la IA. Nuestra postura en esto es muy clara, es el humano por encima de todo y la IA lo que tiene que es que favorecer que los puestos de trabajo que tenemos a día de hoy, cualquiera de las personas que está en la organización, mejore sustancialmente su calidad de trabajo y sobre todo que pueda conducir todo su esfuerzo a las funciones y a las tareas que aportan más valor que las tareas rutinarias. Entonces, nosotros ya hemos empezado a trabajar con IA, ya llevamos mucho tiempo trabajando ya con IA. Tenemos para ello identificado en qué procesos no es crítico el criterio de la persona humana y estamos siendo muy conscientes y muy responsables a la hora de aplicar la IA. Entonces, pues lo trabajamos, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la precualificación de personas cuando se inscriben, ¿no? Pero esto siempre dotándole al humano de la capacidad de activar y la necesidad de supervisar todo lo que hace la inteligencia artificial para garantizar el uso ético, moral y no romper el código de conducta, ¿no?, que el gobierno responsable nos marca. Muchas gracias. Pues quería preguntar a Antonio, con la visión panorámica y privilegiada que tiene Red.es, ¿España está preparada para afrontar el avance y la penetración que está teniendo la inteligencia artificial? Yo creo que la respuesta es sí, pero siempre con muchos retos, ¿no? La verdad que, bueno, recientemente en el informe, por ejemplo, que se ha publicado de la Universidad de Stanford, ¿no?, que yo creo que se ha mencionado antes, ¿no?, que posiciona a España en el 7º lugar en el ranking a nivel mundial, ¿no?, y el primero dentro de la Unión Europea. Está claro que siempre muy lejos de Estados Unidos o China, etcétera, ¿no? Bien, más allá de ese tipo de índices, ¿no?, que siempre viene bien, ¿no?, la batalla del índice es cada día, hay que lucharla cada día, ¿no? Pero también el informe de la década digital, el informe DESI de la Unión Europea, nos posiciona muy bien, digamos, en media con respecto a Europa, destacando algunas fortalezas que tenemos, ¿no? Y eso es importante, porque son fortalezas que van a ser necesarias, ¿no?, para todo lo que es la implantación de la IA. La primera y más destacada, que ya creo que se ha mencionado anteriormente, el tema de la conectividad, ¿no? O sea, nuestro despliegue de fibra, 95%, zonas rurales, también la extensión del 5G. Se pueden hacer más cosas, pero no hay que olvidar que estamos muy bien posicionados y que además no somos precisamente un país llano. Hay que recordar que somos el segundo país más montañoso de Europa detrás de Suiza, ¿no?, que a veces se nos olvida. Y aparte la extensión que tenemos, ¿no? Pero bueno, el tema de la conectividad es muy importante, por supuesto. Pero no solamente eso, hablemos también de otras tecnologías, la supercomputación.
Tenemos en Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center, que también es el Centro Nacional de Supercomputación, con el Mare Nostrum 5. Ahí lo tenemos, cabeza de la red española de supercomputación. Pero es que esa red tiene sus nodos de supercomputación en otras comunidades autónomas. De nuevo, un desarrollo de la supercomputación. De hecho, también podemos decir, y van a ahorrarnos de ser quizás el único país de Europa que va a tener 2 gigafactorías de IA, en concreto la de Barcelona y la del CESGA, Supercomputación de Galicia, ¿no? Otra fortaleza. También tenemos una fortaleza que ya conocemos todos en lo que es el uso de la digitalización en los servicios públicos. Estupendo. Incluso tenemos una población que en sus competencias digitales básicas supera la media de la UE. No quiere decir que nos falte mucho por hacer. O sea, tenemos fortaleza. Pero es verdad que tenemos retos. Y tenemos retos de la adopción, por ejemplo, de la IA, no tanto en la gran empresa, sino en la pequeña empresa, microempresa, lógicamente, y también el tema del talento. Estamos en una mesa de talento, la necesidad de talento especializado e incluso el reskilling del talento y de los profesionales que actualmente tenemos. Muchas gracias. Pues precisamente quería preguntar a Rocío cómo cambia la IA los perfiles laborales que están demandando y van a demandar las empresas. Un poco, si pensáramos en un joven que nos esté escuchando y al cual esta transición le genera temores, ¿qué puestos de trabajo, qué empleos pues, tienen más futuro, ¿no?, en este contexto? La idea primero que quiero lanzar es que la IA no debe de destruir puestos de trabajo, los tiene que transformar y está rediseñando las tareas y sobre todo lo que sí que está haciéndose cargo es de las tareas más rutinarias, ¿no?, para que la persona se centre en aquellas que aportan más valor. A mí esta pregunta me cae todos los días, ¿no? Cuando me llaman conocidos, incluso personas de dentro de la organización de otros departamentos que no están tan pegadas a las operaciones y me preguntan, oye, mi hijo está en el punto de decidir qué va a estudiar y yo le quiero ayudar con esto y a dónde va, a dónde es interesante por su empleabilidad. Yo un poco la idea que quiero dejar aquí un poco de manifiesto es que a día de hoy lo que desde luego es un fundamental es que los jóvenes, aparte de su formación técnica o funcional en función de lo que decidan, que sí que tienen que tener una alfabetización, ¿no?, o un nivel de uso de IA alto. Yo siempre digo que no te quitará el trabajo la IA, te lo quitará la persona que sepa usar la IA. Esto es fundamental. Obviamente hay carreras que tienen pues, tradicionalmente o históricamente mayor salida profesional, ¿no?, como las ingenierías, las matemáticas, las estadísticas, por supuesto, esto es un clásico, esto no ha cambiado, pero sinceramente creo que un joven que tenga una base buena, técnica o funcional, que maneje la IA y la pueda explotar para sacar el máximo potencial, su empleabilidad está garantizada. Además, siendo conscientes de cómo está evolucionando la pirámide poblacional, que vamos a tener un problema de relevo generacional muy claro, de hecho ya lo estamos viendo. Así es que yo lo que le digo a los jóvenes es que no teman, ¿no?, porque el empleo existe. Además, si ahora ya les necesitamos, esto aún va a ser más acusado, o sea, vamos a necesitar introducir a los jóvenes en el mundo laboral y quiero mandarles máxima tranquilidad en esto y que elijan pues, la carrera profesional que ellos consideren, pero que tengan muy claro que ya la IA va a ser una norma y les animo a que esto sea así. Es verdad, por no pintar un mundo de colores, es cierto que los entry level, el acceso a la empresa como primer empleo, va a cambiar y ya está cambiando, porque históricamente las personas que entran en la capa más bajita de las funciones o de las responsabilidades iban a realizar las tareas más básicas, rutinarias, para aprender, ¿no?, para crecer. ¿Qué ocurre? Que, claro, obviamente, si la IA va a asumir esas tareas rutinarias o más básicas o más estandarizadas, el entry level va a tener que, yo siempre digo, ya veníamos de una historia que a mí me encanta, es que las soft skills han cogido el protagonismo. Yo además las llamo power skills, no, yo las llamo soft porque creo que no les hacen justicia y creo además que para el entry level, si estas tareas rutinarias más básicas, más estándares, somos capaces de que la IA nos las haga, pues obviamente digamos, el valor de las competencias, las power skills, pues van a ser cada vez más importantes, ¿no? Ese pensamiento crítico, ese saber aprender, ese razonamiento estratégico,
Entonces, es verdad que el sistema educativo, yo las veces que hablo con universidades, con centros privados, ya he visto una evolución muy grande, muy notable en el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, de nuestra base de la población. Así es que yo confío en que no van a tener ningún problema con el acceso al mundo laboral y es más, se van a encontrar puestos de trabajo mucho más bonitos y mucho más enriquecedores que nosotros nos encontramos cuando entramos a trabajar. Entonces, un mensaje muy positivo para la gente joven. Muchas gracias. Con la experiencia de una empresa que ya apuntaba David que está implantando IA, ¿cómo han preparado en Moeve a su personal, a los trabajadores, para afrontar este cambio tecnológico? Yo creo que en la medida en que estamos viendo que en Moeve la inteligencia artificial está en el corazón de toda esta transformación de nuestra empresa y de todo el mundo de la energía sostenible, tenemos un compromiso para capacitar a todos nuestros compañeros. En este caso, hemos desarrollado un plan de formación muy ambicioso, donde hemos ya formado a casi 5.000 de nuestros compañeros en prácticamente el último año en 2 ámbitos, en todo lo que son la potencialidad de la inteligencia artificial para mejorar su día a día, porque estamos haciendo que, precisamente como estamos comentando, su trabajo va a ser más rico. Entonces, les estamos dando esa capacitación y abriendo todas esas oportunidades prácticamente al 70% de nuestro público potencial, con lo cual es realmente una ambición muy masiva y lo hemos hecho en el último año. Pero, en segundo lugar, y coincidiendo también con lo que están comentando nuestros compañeros hoy, lo que estamos formándoles también es en cómo hay que hacer un uso responsable, ético y sostenible de esta inteligencia artificial, porque es una herramienta que tiene muchas capacidades, pero tenemos que saber gobernarlas. Nosotros desde hace ya mucho tiempo establecimos una política de alto nivel sobre el uso de la inteligencia artificial, pero esta política tiene que ser adoptada por todos nosotros, por todos nuestros compañeros. En segundo lugar, más allá de esta formación, digamos, masiva para capacitar a nuestros compañeros, estamos acompañando a cada uno de los verticales especializados. Por ponernos un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de ingeniería y los técnicos de ingeniería, les acompañamos con agentes de inteligencia artificial específicos que saben de ese ámbito, que están colaborando con ellos, y les damos un acompañamiento también verticalizado, adaptado a cada una de sus necesidades, con lo cual ya lo estamos aterrizando. Y yo creo que esto es un punto importante. La inteligencia artificial tiene que estar aplicada porque en cada uno de los verticales, en cada una de las especialidades, va a tener un tipo de aplicación diferente. Y en tercer lugar, estamos viendo que ya hay perfiles que se han convertido en auténticos perfiles híbridos, que combinan su experiencia técnica con toda esta inteligencia artificial. Nosotros hemos generado incluso una comunidad para que estas personas, que ya son, les llamamos híbridos, ¿no? Que sean capaces de trabajar entre ellos, enriqueciendo esas especialidades, y con los técnicos de inteligencia artificial, que al final tienen que estar siempre acompañándoles, y también con los equipos especializados que nos ayudan y nos siguen asesorando en cómo hacer un uso ético, responsable y sostenible de la inteligencia artificial. Con lo cual estamos combinando internamente formaciones masivas para todos los empleados en oportunidades y en retos, pero luego vamos acompañándonos, y yo creo que eso es un mensaje para todos. La inteligencia artificial ya está muy madura y tenemos que acompañar en oportunidades verticalizadas para que realmente le saquemos todo el partido, tanto para la empresa como en este caso para cada uno de nuestros compañeros. Muchas gracias. A Idoia, un poco desde la sociedad civil, desde Odesia, ¿qué es lo que veis respecto a si estamos preparados a nivel de sociedad? Es decir, hablábamos antes de los perfiles educativos. ¿Tenemos formación, educación adecuada para este nuevo contexto tecnológico? Esto es Odiseia, la asociación, sí, no te preocupes. Pues justo es lo que iba a comentar. Es cierto que en infraestructuras estamos creciendo mucho para poder, pues, iba a decir competir, o al menos intentar empezar a dotarnos de la infraestructura necesaria para hacer crecer, pues, el talento también que tenemos en España en temas de inteligencia artificial, y poder, pues, tener todos esos servicios que nos aporta la inteligencia artificial, pero a nivel social no se considera en absoluto que estemos preparados para la adopción de esta tecnología. También tenemos que pensar que el tipo de tecnología que es, y por lo que comentaba anteriormente, ha sido una tecnología muy bien acogida por absolutamente toda la sociedad, sin un conocimiento previo sobre ventajas e inconvenientes que la tiene. El hecho de ser una tecnología de fácil uso conlleva que nos pongamos a usarla sin prever, pues, para qué en realidad lo quiero usar, qué es en realidad esta tecnología, cuáles son los posibles inconvenientes que puedo tener derivados del impacto de esta tecnología, etcétera. Yo veo que tengo, pues, una barrita capaz de interactuar en lenguaje natural y resulta que cada vez es mejor, me da respuestas mejores, me facilita muchas cosas, es gratis, la uso. Ese es más o menos el razonamiento
que suele hacer una persona normal con la interacción con esta inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que ocurre si tú no tienes estos recursos? Es decir, nadie ha explicado a la sociedad, más allá de medios de comunicación, sobre los que hemos tenido muchos impactos de titulares apocalípticos al respecto, pues es una tecnología que le responde. Es decir, lo voy a usar como psicólogo, le voy a preguntar a ver qué le parece este chico para salir con él, o cuál es un problema psicológico y a ver qué respuesta me puede dar, o si este puesto de trabajo es bueno para mí o no. Hay muchos estudios ya sobre las respuestas, las preguntas que se hacen a estos buscadores, a estos sistemas de inteligencia artificial generativa, y es curioso. Se piensan que ChatGPT, etcétera, Gemini y estos grandes modelos de lenguaje son el oráculo del mundo. Es decir, tienen la verdad absoluta. Y esto es por una falta de educación, una falta de formación específica que se tiene en lo que es en realidad la inteligencia artificial, hasta dónde debemos usarla, de qué manera se han entrenado estos modelos de inteligencia artificial y, por tanto, hasta dónde debemos confiar en esos modelos de inteligencia artificial. Para no extenderme mucho, diré que esto es bastante parecido a otras tecnologías previas, el impacto de otras tecnologías previas que hemos tenido, como, por ejemplo, este es bastante más, pero por hacer una comparación con Internet o las redes sociales. Yo doy clase también en la universidad, aparte del resto de cosas que hago, y lo primero que hago es decirle a mis alumnos, preguntar cuál es el primer día de clase, y estoy hablando también de alumnos de inteligencia de los negocios, les pregunto, ¿vosotros sabéis qué es Internet? Fijaros que la pregunta, ¿qué es Internet en sí misma? No hay ni uno de 50 personas que me levanta la mano y me acierta. Es decir, usamos la tecnología sin comprender qué es en realidad, o sea, de qué manera funciona, qué es en realidad esto. Les pregunto qué es Big Data o qué es la cloud y ya pues me pueden decir cualquier cosa menos la respuesta correcta. Estoy hablando de personas de 18, 19 años. Lo que estoy diciendo es que es bastante importante a nivel educativo. Está muy bien tener infraestructura, pero creo que es igualmente importante o más que se haga un esfuerzo desde los ministerios, acompañado desde las universidades. Estoy hablando de todo tipo de entidades educativas, también colegios, universidades, empresas, para que lo fomenten y distintas políticas públicas para explicar a la sociedad cuál es el verdadero impacto, qué es en realidad la inteligencia artificial, que eso es algo que estaban debatiendo incluso en la Comisión Europea, esto hasta hace bien poquito, pero bueno, es perfectamente adaptable para que lo entienda un niño de 5 años. Y tenemos obligación de explicar estas cuestiones para saber también tener un criterio, dotar a la sociedad de un criterio para poder elegir si usarlo o no. Muy bien, gracias. A Rocío quería preguntar por... ya vemos algunos retos, ya están aquí, como por ejemplo, qué hacer o cómo se puede abordar esa transición con personas mayores, que son muy numerosas en nuestro mercado de trabajo y que a lo mejor tienen una mayor brecha digital en muchos casos para hacer frente al reto, ¿no? ¿Cómo se puede abordar? Bueno, yo creo que el potencial que tiene la IA para nosotros es precisamente celebrar un futuro más humano. Y no seríamos humanos si no estuviéramos todos, ¿no? No dejarse a alguien atrás para mí no es la opción. Entonces, nuestro punto de vista es que no está tanto supeditado a la edad. Es más, permitirme, es un reto más pedagógico, más de liderazgo, más que algo vinculado a la edad. Yo he visto gente con una edad que por los patrones clásicos de la sociedad podríamos asumir o dar por hecho que es una persona que va a tener dificultad para adaptarse a la nueva tecnología y ser puntero en la adaptación de la tecnología. Entonces, a mí me gustaría quitar la edad de la ecuación. Creo que es un tema que nos lo tenemos que creer todos, porque si no, no va a funcionar. Yo creo que más todo lo que tiene que ver con multigeneracional es acceso y aprendizaje. Y es el acceso y el aprendizaje lo que va a garantizar que nadie se quede atrás y que todo el mundo aprenda a trabajar en este nuevo paradigma con la inteligencia artificial.
vamos, nosotros lo hemos metido dentro de la cultura organizativa, seguimos, ¿no?, con una agenda exigente de formaciones, de capacitación. Yo creo que además es importante bajarlo a la arena, ¿no?, a la mina, que me gusta decir a mí, con casos reales, muy prácticos en el proceso, formaciones muy rápidas, muy concretas, para que la aplicación también los usuarios vean que les genera retorno. Yo pienso que el ser humano es inteligente por defecto, viene programado con una inteligencia al menos mínima y nadie no usa algo que le funciona. Entonces, solo se trata de darle acceso, de enseñarle a utilizarlo, porque todo lo demás va a venir rodado. Si le demostramos que eso le va a valer, yo creo que nadie en este planeta va a decir, me da un resultado magnífico, pero he decidido que no lo voy a usar. Yo no he conocido a tal persona todavía. Entonces, creo que nos quedemos con esta idea de no etiquetarlo con edad y que abordemos entre todos el reto pedagógico y de liderazgo que tenemos entre manos. Muchas gracias. ¿Podría comentar algo sobre eso brevemente? Muy brevemente, por favor. Yo creo que es justo el punto. Esta tecnología es tan fácil de usar, me refiero a la inteligencia artificial generativa, que reduce las brechas sociales en ese aspecto. Normalmente se suele decir que una tecnología incluso las agranda, y en esta ocasión da la opción. Yo he visto casos de personas, lo vi de hecho esta semana, que hemos tenido el Hackathon Odisea for Good, personas en centros de día de 80 años creando aplicaciones de inteligencia artificial que es perfectamente aplicable a una nueva empresa, gracias a la facilidad que tiene su uso. Entonces, yo creo que sobre todo para las personas mayores les da mucho, pues les ha vuelto a dar, conozco bastantes personas mayores que lo están usando, incluso creando producto y posibilidad de venderlo. Sí, a veces, como decía Rocío, hay veces que caemos en propios edadismos, ¿no? Y que, aunque haya retos, hay que abordarlos tal vez desde otra perspectiva que no es la edad. Quería preguntar a David sobre otro reto que a veces también comentáis bastante en las empresas, es el de la necesidad de ciertos perfiles profesionales que no encontráis actualmente en el mercado de trabajo. ¿A vosotros en Moeve os sucede? ¿Cuáles son? Yo creo que en este proceso de transformación tan importante necesitamos perfiles de muy distinto tipo. Y muchas veces en este tipo de actos hablamos de los perfiles técnicos, y es cierto que necesitamos perfiles técnicos tradicionales como expertos en ciencia de datos, estamos abriendo nuevas necesidades ahora en expertos en modelos fundacionales, estamos ahora empezando a abrir nuevas disciplinas, por ejemplo, estamos trabajando con perfiles de físicos en temas de cuántica, con lo cual vamos especializándonos en todo ese mundo técnico. Pero yo creo que es muy interesante abrir otro tipo de perfiles híbridos, ¿no?, en línea con lo que estábamos comentando. Si estamos pensando, por ejemplo, en la importancia de estos perfiles técnicos que os comentaba, que son expertos en sus procesos, cuando los combinamos con esas inteligencias artificiales, realmente estamos viendo que atraemos unos perfiles muy potentes. Con lo cual yo creo que hay una gran oportunidad para las empresas, porque realmente podemos ayudar a aplicar verticalmente toda esa potencialidad de la inteligencia artificial y ayudamos a generar carreras cada vez más ricas. En segundo lugar, y conectando con lo que estábamos comentando antes de la importancia de que la inteligencia artificial sea gestionada de una forma ética, una forma responsable, una forma sostenible, estamos viendo perfiles que también combinan esos dos mundos. Hace 15 años había expertos de inteligencia artificial y había expertos en ética en las empresas, en temas legales, en temas de responsabilidad corporativa. Ahora lo que estamos viendo es que esos dos mundos están muy cerca y hay perfiles, tanto dentro de la empresa como otros que atraemos desde fuera, que son expertos en inteligencia artificial y aplicaciones con ética y responsabilidad, o a la inversa, hay perfiles que se han ido capacitando desde un mundo más legal, de responsabilidad corporativa, y han incorporado la inteligencia artificial, con lo cual todos esos perfiles también son muy interesantes para desarrollar y para atraer en las empresas. Y yo un poco lo que también me gustaría recordar es que hablamos de perfiles especializados, pero que en general ya he comentado que todos nuestros compañeros ya tienen formación de inteligencia artificial, con lo cual cuando atraemos a ese nuevo perfil de nuevas generaciones, nuevas incorporaciones, también necesitamos que tengan esas capacidades, con lo cual estamos colaborando con distintas organizaciones, incluido Odisea, universidades, y estamos por una parte pidiendo que tengan esta nueva generación, estas nuevas incorporaciones, esas capacidades, pero también nos estamos involucrando para compartir nuestro conocimiento desde cátedras, estudios, hackatones, para que realmente todo ese conocimiento que tenemos también lo volquemos nosotros. Con lo cual, yo creo que el mensaje es que tenemos que colaborar las empresas que tenemos muchísimo conocimiento de aplicaciones verticales con las universidades que están haciendo este trabajo. Entonces, yo creo que por una parte necesitamos perfiles con un conocimiento general de todas las disciplinas con inteligencia artificial, pero también tenemos que involucrarnos, como estamos haciendo nosotros, para dar
dar también esa capacitación que a veces la universidad no lo tiene, porque es que estos desarrollos a lo mejor los hemos hecho los últimos 2 años en las empresas. Muchas gracias. Idoia, quería consultarte sobre tal vez límites necesarios, si es que los hay, para garantizar, pues, como hemos dicho, que se preserven valores que consideramos fundamentales, qué límites deberíamos fijar y si es necesaria una regulación o con la que tenemos podemos abordar estas cuestiones. Muy bien, a nivel ético, yo creo que todos mis compañeros han recalcado la importancia de llevar, a la vez que el propio desarrollo tecnológico, la ética como balance, como al mismo nivel. Es decir, una ética desde el diseño, una responsabilidad cada vez que empiezas a pensar en la solución de inteligencia artificial, incorporar unos criterios éticos. Estos criterios éticos internacionales en inteligencia artificial, yo he estado, hace ya 15 años había grupos de trabajo a nivel internacional investigando ¿cuáles serían los criterios éticos internacionales en inteligencia artificial? Pues estos que conocemos ahora, relativos a los sesgos, al poner al ser humano al final del proceso, transparencia, explicabilidad. Estos pues están ya muy estudiados a nivel internacional y yo creo que no hay duda de que incluso por la eficiencia de la propia aplicación de ese modelo de inteligencia artificial y seguir fomentando la confianza del mercado en la propia tecnología son un deber hacer. Yo creo que prácticamente, cada vez esta idea está más clara. Pero al final es cierto que es ética. ¿Qué significa que es ética? Que muchas veces está sujeto a que sea opcional por parte de estas empresas, aunque ya te digo que no creo. Yo creo que está bastante ya en la esencia de por lo menos las principales empresas que lo desarrollan. Sin embargo, a nivel europeo, incluso a nivel internacional, se ha hecho cierta legislación pues, para prevenir para hacer obligatorio ciertos riesgos que tiene la IA. Es decir, a nivel internacional no hay duda, como he dicho antes, que tenemos que usar esta tecnología. Al final, vivimos en un mundo de datos y la inteligencia artificial nos ayuda a usar estos datos de manera eficiente y nos va a permitir pues, incluso descubrir grandes soluciones en medicina, en diferentes temas de predicción de catástrofes naturales o relativos al cambio climático. Es decir, es un deber usar la inteligencia artificial, pero también lo es usarlo con cuidado y previendo unos posibles riesgos. ¿Qué riesgos? Aquellos que nos pueden afectar directamente a nuestros derechos fundamentales, principalmente a nuestra salud. Para ello, pues, algunos de estos principios éticos que he dicho antes, pues tener cuidado con los datos para evitar discriminación, poner al ser humano al final del proceso en la toma de decisiones importantes, por ejemplo, si contrato o no una persona en un puesto de trabajo, que sea el ser humano el que toma la decisión, pues es un deber y, por tanto, está regulado por ley. Tenemos una regulación europea en inteligencia artificial, aunque digan que es Europa la que regula, y otros países a nivel internacional que también están poniendo cierta regulación, incluso Estados Unidos, algunos estados específicos, y, como decía, regulan en base al riesgo. No quieren que la regulación excesiva permita a la tecnología seguir prosperando, porque es un deber usarla y es un deber hacerla prosperar para pues, la gestión que tenemos de datos alrededor. Pero sí prever tener como obligatorio pues ese cuidado con los datos, ese poner al ser humano al final del proceso. En definitiva, ese acompañamiento a nivel internacional, empresas de todo el mundo, principalmente las europeas y no solo europeas, también de otros países, están impulsando, por mucho que se esté diciendo a nivel internacional que esta regulación pues, está frenando la tecnología, tal y como se está haciendo, yo creo que no se está haciendo mal y que es necesario cierta regulación para prevenir esos casos de alto riesgo. Muchas gracias. Antonio, quería consultar para ver qué está haciendo la Administración en España también. ¿Qué actuaciones ha puesto en marcha Red.es para que la ciudadanía y nuestros profesionales no se queden atrás con todo esto que hemos estado comentando? Nada, agradezco la pregunta y centrándonos en el ámbito, digamos, del talento, ¿no? Porque iniciativas hay muchas en otros ámbitos con las empresas, etcétera, pero pensando en el talento, ¿no? Como tú has comentado, ciudadanía, profesionales, ¿no? Al final, todos nosotros, ¿no? Voy a decir 3 iniciativas muy rápidamente, unos flashes, muy distintas entre sí, pero yo creo que muy relevantes, todas enmarcadas dentro de lo que llamamos la generación D y financiadas con los fondos Next Generation, del plan de recuperación y tal. Una primera, pensamos en la ciudadanía. La ciudadanía, que no dejemos a nadie atrás, eso es fundamental. Tenemos colectivos como el colectivo de mayores, colectivos, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, colectivos
vulnerables y público en general que puede no tener competencias digitales básicas y si no las tiene, por tanto, no puede afrontar el reto de unirse a esta ola y si no se enfrenta al reto ahora, se quedarán fuera. Por tanto, estamos haciendo una actuación muy importante. Llevamos de formación presencial de 8 horas, son píldoras durante 2, 3 días, ¿no? En toda clase de usos básicos de la tecnología, con los móviles, etcétera, con todos estos colectivos, con los mayores, con los discapacitados. Trabajamos con fundaciones y asociaciones líderes en ese ámbito, por ejemplo, Fundación 11 o Fundación Secretariado Gitano para determinadas tal, o con empresas también de formación, algunas de ellas aquí presentes. Llevamos ya más del orden de 120.000 personas que han recibido esos cursos de 8 horas y ahora mismo, simultáneamente, posiblemente haya unas 700 aulas, pequeñas aulas de formación donde están pasando estas cosas. Porque es fundamental que, además, toda clase de temáticas, de manera que permita, digamos, tener esos conocimientos básicos, esa sensación de seguridad también, de uso seguro, para incorporarse a esto. Y también los principios básicos de uso de herramientas como el ChatGPT, etc. Pero bueno, esta es una primera parte, no dejar a nadie atrás. Por otro lado, otra iniciativa muy importante es de atracción y retención de talento en el ámbito científico. No se ha mencionado aquí el tema de la IA y el ámbito científico es fundamental. Si nosotros no les damos los medios adecuados y los recursos adecuados, nuestros científicos los formamos, somos maravillosa gente como país formando científicos que luego se nos van a otro sitio, ¿no? No. Pues hemos lanzado un programa muy importante que, precisamente, construyendo la generación IA en la ciencia. 374 contratos bien dotados en presupuesto y en tiempo, a 4 años, para garantizar que los profesionales se queden trabajando en España e incluso generen los equipos aquí trabajando en IA y digitalización. Trabajamos con el Barcelona Supercomputing Center, con el CSIC, que tiene un centenar de centros por toda España, con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, investigadores que están creando grupos de trabajo trabajando en IA y la aplicación. Cada vez que tú pones un profesional en un equipo con este tipo de skills y de conocimientos, se extiende, se propaga en modo dominó al resto de los equipos. Y por último me guardo el programa que llamamos UPRO. Es un programa de formación, de capacitación digital, el más ambicioso que se ha hecho en España, está siendo ya observado por la Unión Europea, para formar 80.000 profesionales del ámbito de las profesiones colegiadas, en todos los sectores. Sector salud, sector legal, ingeniería, trabajo social, profesionales que a su vez serán los que a su vez en su día a día, en su centro de salud, en su despacho, etcétera, van a poder, digamos, extender el mensaje. Estamos hablando de formaciones de 150 horas, donde lo importante es que este programa está hecho con y para los profesionales. Se trabaja con los colegios profesionales. Hay un itinerario transversal y, sobre todo, un itinerario formativo directo trabajado con los colegios profesionales. Si tú eres un abogado, un médico, un enfermero, un economista, un ingeniero, ellos te dicen lo que te tienes que formar. Y eso da la garantía de la aplicabilidad a tu trabajo y la transformación en tu trabajo. No IA por la IA, sino IA aplicada a tu profesión. Y ese programa está resultando ahora mismo un éxito. Ya llevamos más de 75.000 inscritos y la verdad que dará mucho que hablar. Muy bien, muchas gracias. Pues para terminar, casi os voy a pedir una idea telegráfica, muy breve, pero sí que os quería consultar si cada uno tuviera que elegir como una medida prioritaria que nos tenemos que grabar a fuego un poco para alcanzar esta transición justa de la IA, ¿cuál sería? Empiezo con Rocío y nada, muy breve todos, por favor. Bueno, yo creo que lo hemos venido diciendo todos los que hemos participado, el acceso y el aprendizaje para todos, sin etiquetas y sin prejuicios. Y yo creo además también quería dejar la idea de que seamos transparentes con el uso, ¿no? Y que todos los empleados conozcan el para qué se está utilizando, cuál es la opinión de la empresa, la postura que va a adoptar y sobre todo evitar el efecto caja negra, ¿no? Porque cuando tú trabajas en un efecto caja negra, la resistencia de las personas a aplicar la IA pues obviamente va a ser mucho mayor que si somos absolutamente transparentes y participan, ¿no? De ella, del diseño, de la configuración y desde luego en la implementación de la misma. Gracias. David.
Yo destacaría que estamos viviendo un momento histórico a una velocidad que la humanidad no hemos vivido hasta ahora, con lo cual el mensaje es que esto no lo podemos hacer solo los organismos públicos, las empresas privadas. Yo creo que tenemos que colaborar todos. Hemos visto aquí ejemplos hoy de cómo colaboramos con nuestros compañeros en las empresas, con otros jóvenes generaciones que se incorporan, cómo los organismos públicos colaboran, y yo destacaría que esta colaboración tiene que hacerse a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Nosotros somos parte del grupo de trabajo de gobierno de la inteligencia artificial del World Economic Forum, y también hay un interés en que realmente colaboremos, o a nivel europeo. Por ejemplo, colaboramos con un unicornio europeo, Mistral, en desarrollar conjuntamente y co-crear inteligencia artificial. El mensaje es que nos animemos a colaborar todos como estamos haciendo hoy aquí. Gracias. Idoia. Pues yo, cogiendo tu colaboración, diría que tenemos que colaborar para rediseñar la educación. No estoy hablando ya de dar cursos, sino coger nuestro sistema educativo y rediseñarlo para adaptarlo a la realidad actual. Actualmente no tenemos eso. Seguimos anclados en planes de estudios desde hace no sé cuántos años y necesitamos, más allá de cursos, darle una vuelta al enfoque. Plan educativo que tenemos desde primaria, desde el principio, y hacer un rediseño, no un parche de nuestra educación. Me parece básico. Y fomentar la creación de habilidades, principalmente el espíritu crítico. Es básico para evitar la manipulación en la era de la inteligencia artificial. Gracias. Y por último, Antonio. Pues siendo muy importantes las infraestructuras, las inversiones, las soluciones, al final el factor clave es la persona. La persona será la que en su lugar de trabajo podrá transformar las cosas y para ello necesita una formación adecuada. Sea preferiblemente empezando desde los colegios, las universidades, pero también desde su puesto de trabajo. Una formación adecuada para entender lo básico de esta tecnología y sobre todo su aplicabilidad. La persona al final va a ser el factor clave. Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido muy interesante. Gracias a Adecco, a Moeve, a Odisea y a Red.es por la participación. Gracias. Gracias.